Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 364 Extinción de la luz de las estrellas. Esta fue la primera vez que Lukin se enfrentó a un movimiento que era muy similar a su propia habilidad. De repente sintió un dolor ardiente. Al mismo tiempo, la verdadera esencia en su cuerpo también se sentía como si estuviera siendo quemada por esta chispa. Sollozo, finalmente sé cómo se sintieron esos tipos que fueron quemados por mí con Starfire. Lukin suspiró en su corazón. Sin embargo, no sintió que hubiera nada por lo que entrar en pánico. Estaba muy familiarizado con este tipo de método, por lo que, naturalmente, era muy fácil lidiar con él. En el avión secreto, la capacidad de volar estaba prohibida por alguna ley, por lo que no era tan fácil de esquivar y escapar. Sin embargo, Lukin todavía tenía muchas formas de lidiar con eso. Tan pronto como se activó el hechizo del destino Eavensward, la chispa se aisló directamente del exterior. Era imposible quemar el hechizo del destino de la Guardia Celestial solo con Starfire. Además, Lukin no se quedó allí y se quemó por nada. En un instante, sus ojos se convirtieron en estrellas brillantes. El Starfire, de forma similar pero de color ligeramente diferente, quemó el cuerpo de la persona Starlux. Al mismo tiempo, Lukin activó su verdadera esencia e hizo todo lo posible para controlar las chispas que ardían en su cuerpo con el poder del mismo elemento. También trató de extinguirlos. El Rey de las Estrellas estaba haciendo lo mismo. Sin embargo, el resultado fue completamente diferente. Las chispas que ardían en el cuerpo de Lukin fueron rápidamente extinguidas por él. Sin embargo, el Rey de las Estrellas no pudo extinguir las llamas de su cuerpo sin importar qué. El poder de las estrellas se podía tratar fácilmente, pero había más que solo el poder de las estrellas en el fuego. El efecto de robar energía y vitalidad del libro del destino, el aura de la espada fina de la chispa dada por el códice de la espada paladín, y el efecto de congelación dado por el códice del dios del hielo no tenían el mismo atributo que el poder estelar. No eran tan fáciles de asimilar y disipar. El Rey de las Estrellas se sintió incómodo al ser quemado por la estrella de fuego, pero no tanto como para perder su capacidad de resistir. La energía de su cuerpo se elevó salvajemente, y la brillante luz de las estrellas dibujó una línea fantasma desde el cielo, atravesando el techo y proyectándose a su alrededor. Tan pronto como se formó uno, se lo arrojó a Lukin. Lukin levantó las cejas nuevamente, nunca antes había aprendido este movimiento. Esta debería ser una técnica de la estrella naciente. Además, debería ser una técnica avanzada que Lukin no había aprendido. El encantamiento de estrella en ascenso que había dominado todavía estaba en el nivel de 4 estrellas, y no incluía el movimiento utilizado por el Star King actual. Además, Lukin podía sentir claramente que el poder de este movimiento era extraordinario. Su cuerpo original estaba protegido por la técnica de la vida de protección del cielo, y ni siquiera pudo recibir algunos golpes. Además, estas estrellas ilusorias, como todos los demás métodos de técnicas de estrellas en ascenso, tenían un muy buen efecto de ruptura de defensas. El hechizo Eavensward Life era una técnica de hechizo defensivo de primer nivel, pero según sus cálculos, incluso el hechizo Eavensward Life original podría no haber sido capaz de bloquear este ataque. El efecto del poder estelar de romper las defensas fue demasiado sobresaliente, y esto no fue un problema con el hechizo del destino de la Guardia Celestial. Sin embargo, Lukin no estaba usando un hechizo de destino ordinario de la Guardia Celestial. El poder de las estrellas podía romper otras defensas, pero no podía romper a una persona del mismo atributo. Dado que eran de naturaleza similar, naturalmente no podría tener un efecto tan bueno para romper las defensas. Pero aún así, Lukin estaba muy interesado. Quiero aprender esto. Para ser honesto, al principio quería comunicarse con el Rey de las Estrellas tanto como fuera posible. Definitivamente sería mejor si pudiera comunicarse con ella. Por ejemplo, cuando estaba en el reflejo del Palacio Celestial, conversó con la voluntad remanente de la deidad de la Espada Blanca. Aunque no dijo muchas cosas útiles, al menos, Lukin tenía una comprensión general de la era primordial. Pero desafortunadamente, este Star King parecía no poder comunicarse con él en absoluto. Anteriormente, Lukin le había hablado mucho, pero no había recibido ningún comentario. Cuando pasó junto a la línea en el centro del salón, fue atacado directamente por el ataque de fuerza total de la otra parte. Aunque Lukin tomó represalias cuando lo golpearon, no fue demasiado despiadado. Incluso había estado diciendo algo y tratando de comunicarse con la otra parte.
Sin embargo, volvió a fallar. Lukin dejó escapar un largo suspiro y confirmó que este tipo tenía la misma apariencia que el Rey de las Estrellas, uno de los 21 inmortales que había visto en sus recuerdos heredados. Sin embargo, él era esencialmente el mismo que los guardias del Palacio de las Estrellas afuera. No tenían ninguna inteligencia y solo podían moverse por instinto. Aunque fue una pena, en este punto, no había necesidad de contenerse. Anuncios de Put Future. Lukin ya no tenía reservas. Planeaba atacar con todas sus fuerzas. Como había obtenido una nueva habilidad hace unos años en las llanuras heladas del extremo norte, tenía que intentarlo. Con este pensamiento en mente, el reino de hielo se desarrolló instantáneamente. Los rayos de luz que continuaron corriendo hacia el mundo de hielo parecían congelarse después de que entraron. Su velocidad disminuyó repentinamente y luego se congelaron directamente en bloques de hielo suspendidos en el aire en el dominio del hielo y la nieve. De hecho, era bastante hermoso. Dentro del cristal de hielo translúcido, la brillante luz de las estrellas penetró por el exterior. Era muy hermoso. Sin embargo, ¿de qué servía ser bella cuando se trataba de un movimiento destinado a matar? Las estrellas que habían caído en el mundo de hielo estaban todas congeladas. El rostro del Rey de las Estrellas estaba lleno de confusión. No podía entender muy bien lo que estaba pasando. Sin embargo, a Lukin no le importaba lo que pensaba. Bajo su control, la cobertura del reino de hielo aumentó. Incluso si el Rey de las Estrellas no lo entendiera, podía sentir que este mundo de hielo que se expandía gradualmente no era algo bueno. Se movió, tratando de evitarlo. Él era el único que no tenía que seguir las reglas del reino secreto. Podía volar. Esta fue una gran ventaja, pero era difícil decir cuán útil sería en este momento. El principal problema era el medio ambiente. Ahora estaban en un entorno interior y no exterior, por lo que podían volar como quisieran. Había paredes y un techo en el pasillo. El edificio era tan fuerte que incluso un cultivador de almas incipiente no podría romperlo fácilmente. Esto fue lo suficientemente bueno. Por lo menos, mientras el Rey de las Estrellas no pudiera volar, sin importar a dónde fuera en el pasillo, aún estaría confinado en este lugar. Al principio, el área que cubría el reino de hielo no era muy grande. Sin embargo, las habilidades actuales de Lukin claramente se habían vuelto más fuertes que cuando obtuvo por primera vez este notable poder. Al mismo tiempo, estaba más familiarizado con el poder de esta habilidad divina y podía usarlo más libremente. La manifestación más directa de esto fue que el rango del reino de hielo era al menos 3 veces mayor que cuando obtuvo esta habilidad por primera vez. El salón central ocupaba un área grande. Aún así, el mundo de hielo de Lukin apenas podía cubrir todo el espacio interior. Al final, el Rey de las Estrellas no tenía a dónde huir y quedó envuelto en el mundo de hielo. Inmediatamente, el poder del arte sagrado se usó en la otra parte. Por lo que parece, el Rey de las Estrellas era una criatura hecha de energía. La naturaleza del reino del hielo era rechazar y transformar todos los poderes que no fueran del atributo del hielo. Para los cultivadores ordinarios o enemigos con cuerpos físicos, todos eran cultivadores de almas nacientes. A lo sumo, serían suprimidos en el mundo de hielo, y todo su poder se reduciría considerablemente. Tenían que encontrar una manera de romper la situación. Sin embargo, para el Star King, quien originalmente era una criatura hecha de pura energía, sin la protección de un cuerpo físico, era equivalente a destruir directamente su esencia vital al soportar la transformación y el rechazo del mundo de hielo con su propio cuerpo. Su cuerpo similar a la energía instantáneamente se volvió algo inestable. Motas de cristales de hielo aparecieron en la superficie de su cuerpo e incluso en el interior. El Rey de las Estrellas no estaba recién terminado. Estaba luchando duro contra todo. Los pequeños cristales de hielo en la superficie y dentro de su cuerpo se disolverían tan pronto como aparecieran, y apenas podrían formarse. Sin embargo, esto fue extremadamente beneficioso para Lukin. No necesitaba hacer nada especial. Solo necesitaba mantener la liberación del reino de hielo, y Star King tendría que pensar en una forma de protegerse. En cuanto al propio Lukin, pudo liberar todas sus manos y usar algunas otras técnicas. Sería mejor usar los hechizos en el código de leyes del dios del hielo en este momento. Sin embargo, después de pensarlo un poco, tuvo otras ideas. Levantó la mano y la espada sagrada de color blanco dorado se desenvainó de su espalda. Iba a enfrentarse a un enemigo fuerte, por lo que tenía que estar completamente preparado, aunque este enemigo fuerte parecía ser regular. Con la espada sagrada de color blanco dorado, mostró la técnica de espada que controla 10.000 espadas.
Con su habilidad actual, era imposible para él realmente hacer tantas espadas mágicas con este movimiento como lo hizo en el Palacio Inmortal de Penglai. En ese momento, tuvo que pedir prestado el cuerpo de un inmortal para lograrlo. Ahora, él no tenía tales condiciones. Pero aún así, con la fuerza de un cultivador de almas naciente, aún convocó a cientos de espadas voladoras. Estas espadas eran de diferentes formas y tamaños, y todas brillaban con luz blanca. No se veían demasiado brillantes, pero uno sentiría que sus ojos ardían por su aura aguda si los miraban directamente. Estas espadas se formaron a partir del yuan interior de Lu Qin y eran esencialmente técnicas del manual de la espada blanca sagrada. Tan pronto como aparecieron, comenzaron a congelarse. En muy poco tiempo, se convirtieron en espadas de hielo. Anuncios de Put Future. Aún así, Lu Qin no sintió ningún estancamiento o incomodidad. Estas espadas mágicas todavía estaban bajo el control de la técnica de espada que gobierna 10.000 espadas que había usado al azar. Además, mantuvieron la agudeza única de la técnica de la espada blanca sagrada que podía atravesar todas las cosas del mundo y, al mismo tiempo, también llevaban un aire frío amenazante. Ir. Cuando Lu Qin gritó, sacó su espada y cortó al Rey de las Estrellas. Las 30 espadas voladoras fueron apuntadas por la luz de las estrellas congelada por el Rey de las Estrellas en el aire. En una distancia relativamente cercana, la luz de las estrellas condensada no se congelaría de inmediato y aún podría desempeñar un papel determinado. Era una pena que el Rey de las Estrellas no tuviera tantos métodos para lidiar con las amenazas externas como los que tenía su cuerpo principal para lidiar con el hielo que poco a poco iba apareciendo en su cuerpo. Al final, el 60.170% restante de las espadas de cristal de hielo cortaron el cuerpo del Rey de las Estrellas con un aura incomparablemente aguda. Después de la serie de ataques, el ataque final de la espada que gobierna 10.000 espadas fue el cuerpo principal de la espada sagrada de color blanco dorado. Lu Qin una vez más usó uno de los mejores movimientos asesinos del manual de la espada blanca sagrada: dividir el cielo. Cuando estaba en la etapa central dorada, era muy difícil para él usar este movimiento. El poder de un movimiento fue realmente grande, pero su verdadera esencia también sería drenada. Sin embargo, para el actual Lu Qin, tal consumo no fue un gran problema. Incluso podría vincular las dos principales técnicas de espada en el manual de la espada blanca sagrada y usarlas juntas. El efecto fue bastante bueno. El reino de hielo estaba restringiendo estrictamente al Rey de las Estrellas. La espada que controla 10.000 espadas hizo que la espada de cristal de hielo lo cortara docenas de veces en un instante, y su cuerpo se rompió. El divisor del cielo fue el movimiento final, y mató por completo al Rey de las Estrellas. El Rey de las Estrellas estaba muerto. En el aire, solo había un cristal redondo del tamaño de un huevo, que brillaba con starlight, cayendo. En el aire, el objeto se vio afectado por el poder del mundo de hielo y se convirtió en un bloque de hielo que se estrelló contra el suelo. Lu Qin disipó la habilidad del mundo de hielo y caminó hacia adelante para recoger el artículo. Con un movimiento de su mano, todos los cristales de hielo en la superficie de la bola de cristal se derritieron. Lo que quedó atrás fue algo así como una bombilla que emitía una luz azul plateada. En un instante, una ola de información surgió en la mente de Lu Qin. Esta fue la tercera vez. Lu Qin comenzó a esperar con entusiasmo la llegada de nueva información. Esperaba que esta información revelara más secretos de la era antigua. Las imágenes pasaron ante sus ojos, e hizo todo lo posible por mirarlas. Pero esta vez había un problema. Todas las imágenes que veía parecían incoherentes. Era como una película que había sido cortada en innumerables escenas. Luego, desde el principio, el medio y el final, se extrajeron aleatoriamente algunas escenas estáticas y se colocaron frente a Lu Qin. Este tipo de incoherencia hizo que la gente se sintiera incómoda. La clave estaba en que la información estaba fragmentada y faltaba. Lu Qin solo podía adivinar e intentar completar la información. Eso conduciría inevitablemente a muchos errores. Pero, ¿qué otra opción tenía? Solo podía adivinar. Sin embargo, todavía había algunas cosas que podrían confirmarse. Más allá del cielo estrellado, de hecho era un pequeño mundo independiente. Sin embargo, a diferencia del mundo de hielo donde vivía la reina de hielo, el mundo fuera del cielo estrellado tenía una estrecha conexión con el mundo del cultivo desde el principio. Además, la relación entre las dos partes parecía ser hostil desde el principio. Esto se debió a que Lu Qin había visto algunas imágenes. Parecía ser la escena del Rey de las Estrellas liderando a los guardias del Palacio de las Estrellas y luchando contra los antiguos cultivadores humanos.
Pero luego, la escena cambió, y se vio a los guardias del Palacio de las Estrellas y al Rey de las Estrellas parados del mismo lado que los cultivadores humanos, luchando juntos contra los dioses celestiales y los demonios malvados. Más tarde, vio algunas escenas de batalla extremadamente exageradas. La escena allí estaba completamente vacía, al igual que el cielo sobre el reino secreto fuera del cielo estrellado, con solo el fondo salpicado de luz estelar. Muchas figuras poderosas luchaban con los dioses celestiales y los demonios malvados, mientras que el pequeño mundo fuera del cielo estrellado se hizo añicos y cayó en el mundo de cultivo. Parecía que el reino secreto más allá del cielo estrellado era de hecho una parte del pequeño mundo original. Era un fragmento del mundo. La conjetura anterior de Lukin sobre el mundo del hielo y la nieve era correcta. Capítulo 4K. 2K por la noche. 365 azul infinito. La vida del Rey de las Estrellas se sentía como una vida de guerra. En cualquier caso, de las muchas escenas que vio Lukin, el Rey de las Estrellas y sus guardias del Palacio de las Estrellas estaban peleando o en camino a pelear. Eran como un grupo de belicistas. Al principio, luchó con los humanos. Más tarde, luchó con dioses celestiales y demonios malignos. Al final, destruyó su propio mundo. El mundo entero se rompió en innumerables pedazos y cayó en el mundo de cultivo. Pero aún así, todavía estaban peleando. Lukin no vio cómo el Rey de las Estrellas protegió los fragmentos que cayeron en el mundo de origen y los convirtió en reinos secretos. Solo sabía que los guardias del Palacio Estelar saldrían continuamente de los fragmentos del mundo que se habían convertido en reinos secretos. Lucharían codo con los cultivadores humanos en el mundo de origen para luchar contra los demonios y los dioses celestiales. Sin embargo, esta vez, la escena en la memoria heredada fue solo así. Siguieron peleando, y casi no hubo complot continuo. Esto fue bastante problemático. No importa cuánto intentara Lukin conectar los puntos, solo podía adivinar que el Rey de las Estrellas había sido enemigo del mundo de origen y de los humanos en el pasado. Debido a la invasión de los dioses y demonios celestiales, no tuvo más remedio que unirse al Frente Unido con los cultivadores humanos. Sin embargo, al final, no pudo proteger su pequeño mundo. Sin embargo, incluso si su pequeño mundo fue destruido, él todavía estaba con los humanos para luchar contra los dioses y demonios celestiales. Parecía que esta enemistad en verdad no era pequeña. Lukin se tocó la cabeza. Se dio cuenta de que en las últimas dos herencias primordiales que había obtenido, las cosas que habían sucedido en el pasado eran en su mayoría sobre inmortales individuales. No tuvieron mucho que ver con los principales eventos que ocurrieron en las últimas etapas de la era primordial. Esto fue muy molesto. Solo podía pensar en una forma de encontrar más recuerdos relacionados con los tiempos antiguos más tarde. Por supuesto, no había prisa por este asunto. En cualquier caso, Lukin solo tenía curiosidad por esto. Además, tenía una vaga sensación de inquietud sobre el futuro. Sintió que el sistema en su cuerpo, así como él mismo, que debería haber muerto, había vuelto a la vida en un estado tan extraño. Esto fue definitivamente inusual. Era imposible que Lukin siguiera estando a gusto. Habría estado bien si hubiera sido en el pasado, pero ahora, a medida que aprendía más y más cosas sobre los reinos inmortales antiguos supremos, sentía cada vez más que habría un gran cambio en el mundo en el futuro. Sin embargo, no sabía qué era. Quizás los demonios y los dioses celestiales estaban regresando. Quizás los antiguos inmortales habían dejado atrás algunas técnicas. Quizás la era del final del Dharma se estaba acercando lentamente. Por supuesto, sin importar lo que fuera, no era algo que deba considerarse en este momento. De hecho, Lukin podría haberse preocupado por nada. Para Lukin, recopilar información sobre la era inmemorial fue algo que hizo de pasada. No era un objetivo urgente. Sin embargo, si lo encontrara, no lo dejaría ir si pudiera. Anuncios de Put Future. Después de recibir el recuerdo inmemorial, volvió su mirada hacia la bombilla que tenía en la mano. Después de la muerte de la encarnación del Rey Astral, los artículos que cayeron no parecían ser ordinarios. Después de pensarlo un poco, Lukin tuvo una idea aproximada de lo que era. Este era el núcleo de energía del Star King. Se llamaba el núcleo estelar. Por supuesto, solo se limitaba a esta existencia, que era una encarnación o una imagen residual. El objeto brillante con forma humana que había visto antes estaba compuesto esencialmente por el poder que se extendía hacia afuera desde esta cosa. Por supuesto, después de que Lukin lo destrozó sin piedad, perdió por completo su actividad. Sin embargo, el poder contenido en él todavía existía. Esta era una muy buena materia prima para hacer herramientas mágicas.
Lukin estaba preparado para recuperarlo y pensar en una forma de convertirlo en un tesoro mágico. No había duda de que el maestro de refinamiento de armas más destacado del clan Lu seguía siendo el propio Lukin. Solo él podría hacer el mejor uso de este material y forjar un tesoro mágico de quinto rango. Además, la familia Lu ahora tenía el horno estrella, un horno de artesanía que ni siquiera tenía una calificación alta. El núcleo estelar era una combinación perfecta para el horno estelar. Lukin confiaba en que podría crear un artículo extremadamente bueno si encontraba algunos buenos materiales complementarios. Mantuvo el artículo en su inventario y centró su atención en las pocas notificaciones que aparecían en la interfaz del sistema. Reino Arcano. Más allá del cielo estrellado, se han completado todos los principales objetivos de exploración. Recompensa de karma. 10.000 karma, un artículo de intercambio raro de 5 estrellas, un artículo de actualización inmemorial de 5 estrellas. Tu poder divino estelar se ha actualizado al nivel de 6 estrellas. Su antigua técnica de estrella en ascenso se ha actualizado al nivel de 6 estrellas. Anuncios de Put Future. Lukin estaba extremadamente satisfecho con esta ola de ganancias. 10.000 karma no se consideraba una cantidad pequeña. Aunque a Lukin no le importaba cuánto karma tenía, ya que no podía gastarlo todo, siempre era bueno tener más karma. En cuanto al resto, todos fueron muy útiles. Su poder divino astral se elevó directamente al nivel de 6 estrellas, y la capacidad de este notable poder incluso superó el nivel que deberían tener las habilidades actuales de Lukin. Lo sintió por un tiempo. Bajo el efecto del poder divino de 6 estrellas, el poder de todos sus movimientos aumentaría entre un 10 y un 20%. Dependía principalmente del atributo del poder estelar que se mezclaba con los movimientos. Sin embargo, lo más importante fue que el efecto de este poder divino fue complementar el verdadero origen de Lukin al conectarse con la forma celestial. Esto le permitió tener una resistencia muy alta en la batalla. El poder divino astral que tenía antes de su actualización ya era de gran ayuda para Lukin en este sentido. Su capacidad para sostener su batalla era mucho más fuerte que la de los cultivadores en su nivel actual. Si tuviera que incluir otros medios, era casi imposible para él estar exhausto hasta la muerte. Por supuesto, cuando la batalla alcanzó un cierto nivel de intensidad, todavía tendría un momento en el que no era lo suficientemente fuerte. Pero ahora, con 6 estrellas de poder divino estelar, esta ventaja se magnificó aún más. Lukin podía sentir que en su estado actual, sin importar los movimientos o hechizos que usara, no podría usar toda su verdadera fuerza central. En otras palabras, era un cañón con un azul infinito. Lo único que limitaba su poder de combate ahora también era el problema del reino. En cuanto a la inmemorial técnica de la estrella en ascenso, sería un aumento general en las habilidades de Lukin si su técnica de cultivo se actualizara a 6 estrellas. En esencia, la técnica de cultivo que estaba cultivando ahora era una combinación de 4 grandes técnicas de cultivo inmemoriales de grado divino. Podía confiar en cualquier técnica de cultivo para acelerar a un nivel superior y obtener una fuerza de combate que no fuera inferior a ese nivel. Sin embargo, esto se refería al único atributo bajo el método de cultivo. Por supuesto, sería bueno si la estrella en ascenso AR pudiera mejorarse a 6 estrellas. Incluso si no mejoraba, ya era invencible entre los del mismo nivel, pero era obvio que sería mejor compensarlo. Además, las dos opciones de intercambio también fueron excelentes. Todavía debo 7K. Error arreglado. 366 La mina de piedra espiritual. Lukin había obtenido el artículo de intercambio de actualización inmemorial antes. Podría actualizar directamente uno de sus talentos, habilidades o técnicas de cultivo que tenían un prefijo inmemorial en un nivel. Si fuera un 5 estrellas, entonces el nivel más alto sería 5 estrellas. Esta era una opción de intercambio que podría usarse para compensar sus deficiencias. Lukin lo pensó. No tenía muchas habilidades primordiales que no fueran de 5 estrellas. Casualmente dejó esta pestaña de intercambio para uso futuro. Luego, su mirada se dirigió a la última opción de intercambio rara de 6 estrellas. Esta era la cosa real que podría ser de gran utilidad. Lukin se frotó los puños y se limpió las palmas mientras lo abría. Vio su verdadera apariencia. Raro de 6 estrellas. Exploración completa del área. Seleccione un área y busque todos los recursos en el área. Estos recursos estarán claramente marcados en el panel del mapa de Lost. Costo de intercambio. 3.000 karma. Lukin estaba atónito. ¿No es solo una versión mejorada de la exploración de recursos? ¿Cómo podría considerarse un 6 estrellas con un prefijo raro?
El precio de intercambio de 3000 karma también fue ridículamente caro. Sin embargo, después de leer la explicación de la opción de intercambio con más cuidado, comprendió vagamente qué tenía de poderoso. Todos los recursos de la zona habían sido explorados. Todas estas palabras fueron muy importantes. Sin mencionar nada más, los humanos habían estado viviendo en una tierra familiar como la prefectura de Ji durante incontables años. Aunque este pedazo de tierra era enorme, los recursos dentro aún eran limitados. Hablando lógicamente, después de un período de tiempo tan largo, todos los recursos para el cultivo deberían haber sido explorados, ¿verdad? Pero ese no fue el caso. Dentro de una tierra, siempre habría grandes ríos, montañas famosas y bosques. Había muchos monstruos feroces que vivían en el área durante todo el año, o el entorno natural no era adecuado para el desarrollo humano. Es probable que estos lugares escondan algunos recursos. Para los cultivadores, estos recursos no fueron explorados. Nadie sabía lo que había dentro de valor antes de explorar. Además, el riesgo no era pequeño. Por lo tanto, definitivamente había algunos recursos no desarrollados escondidos en muchos lugares que no habían sido descubiertos. De hecho, en el mundo de cultivo actual, había personas que se especializaban en este tipo de cosas. Si encontraba algo que no era grande pero que tenía algún valor, podía tomarlo para sí mismo o desarrollarlo. Si no podía desarrollarlo, podría venderlo a algunas fuerzas locales. Este tipo de equipo de exploración asumiría riesgos relativamente altos, pero siempre podrían obtener una suma de ingresos que les perteneciera. Además, había muchos recursos de cultivo en este mundo, pero no eran recursos no renovables. En lugares con rico ki espiritual, después de mucho tiempo, siempre habría algunos cambios especiales, lo que condujo a la aparición de algunos minerales. Algunas plantas espirituales también podrían crecer en lugares con rica energía espiritual, e incluso podrían mutar y convertirse en un todo. Algunos animales ordinarios con algo de inteligencia también podrían convertirse en efímeras de recursos de bestias espirituales bajo la purificación del rico espíritu ki. Todo esto era posible. Además, en este vasto mundo donde vivía la mayoría de los mortales, hubo muchas veces en que estos cambios claramente sucedieron, pero nadie lo sabía. Si este fue el caso de tierras familiares como la prefectura de Ji y la prefectura de Jin, lo fue aún más para la prefectura de Feiyun, que tenía una población relativamente más pequeña y menos cultivadores. Además, el nuevo condado de ciervos divinos del estado de Feiyun no se había desarrollado mucho. Definitivamente habría muchos recursos en él que nadie conocía. Lu Qin tocó la pestaña de intercambio y echó un vistazo a los detalles. Descubrió que esta región completamente explorada cubría aproximadamente la mitad del tamaño de todo el estado de Feiyun, incluido el condado de los ciervos divinos. Lu Qin tomó su decisión después de pensarlo un poco. Lu Qin estaba preparado para usar esta función de exploración en el estado de Feiyun. Definitivamente cubriría todo el condado de Divine de En cuanto a los que eran más ricos, optó por dividirlos en dos. Una parte se usó para envolver la prefectura de Anling, mientras que la otra se usó en el área al norte del divino bosque de los ciervos. Esta área estaba entre el estado de Feiyun y el estado de Shue, y era parte del bosque estéril del norte. Más tarde, cuando el desarrollo del condado de los ciervos divinos fue más maduro, pudo establecer un condado en ese pedazo de tierra. En cuanto a si estaría bajo la jurisdicción del estado de Shue o del estado de Feiyun, Xuanji. Anuncios de Put Future. Definitivamente fue el estado de Feiyun. El estado de Feiyun era la fundación de la familia Lu. Cuanto más grande sea la base, mejor. Cuanto más fuerte fuera el estado de Feiyun, más estable sería la fundación de la familia Lu. Por ejemplo, la secta Yunxiao controlaba principalmente Wuzhou, Xingzhou y Pingzhou. Sin embargo, solo Wuzhou era la región más desarrollada de todo el país de Yan. Teóricamente hablando, el clan Lu controlaba 4 provincias. Sin embargo, el valor de producción total de todos ellos podría ser solo un poco más que el de la provincia de Wuzhou. Sin embargo, todavía tenían Xingzhou y Pingzhou, que eran 2 grandes provincias. Si pudieran hacer que el estado de Feiyun fuera tan poderoso como el estado de Wu, la familia Lu podría despegar. En el futuro, es posible que no sea necesario depender de los demás todos los días. Por supuesto, fue bastante difícil lograr esto solo confiando en la opción de intercambio. Pero pase lo que pase, la producción de más recursos definitivamente tendría un efecto muy bueno. Después de gastar 3000 karma, Lu Qin pudo ver claramente una gran cantidad de puntos de luz azul recién nacidos en su mapa. Estas motas de luz variaban en tamaño, brillo y oscuridad.
Tras una inspección más cercana, incluso sus formas eran diferentes. Además del mapa, el sistema fue muy considerado y le dio algo parecido a una ilustración. Lukin podría usar fácilmente la ilustración para saber qué representaban los puntos de luz y qué tan ricos eran los recursos. Por ejemplo, Lukin vio que había un recurso oculto en la parte norte del condado de Pingyao de la prefectura de Anling, entre la montaña Yuyan y el condado de Pingyao. Era un escarabajo subterráneo que vivía en la cueva todo el año. Si no sucediera nada inesperado, no abandonarían el entorno subterráneo de la vida a la muerte. Estos escarabajos subterráneos podrían criarse y matarse regularmente para obtener sus caparazones. Sus caparazones, después de convertirse en polvo mediante una técnica especial, podrían usarse para hacer pociones para el cultivo o para establecer formaciones de elementos de la tierra después de algún procesamiento. Los escarabajos grandes no eran fuertes. Estaban al nivel de las bestias espirituales de primer grado. Sus caparazones no eran materiales de alta calidad y los productos terminados solo podían ser utilizados por cultivadores de bajo nivel. Los cultivadores de alto nivel definitivamente no tendrían ningún uso para ellos. Sin embargo, el mercado de cultivadores de bajo nivel era enorme. Además, cuando los cultivadores de bajo nivel tuvieran más recursos, tendrían más posibilidades de convertirse en cultivadores de alto nivel. Lukin comparó estos recursos con los recuerdos en su mente. Todos deberían ser cosas que no se habían descubierto en el pasado. En términos relativos, la distribución de los recursos era similar a lo que había adivinado Lukin. La densidad de recursos en la prefectura de Anling era relativamente escasa, pero el grado de los recursos no parecía ser bajo. Sin embargo, había una característica muy obvia. La mayoría de estos recursos estaban en las montañas profundas y bosques antiguos que nadie conocía o, como el escarabajo, estaban bajo tierra. En general, fue muy difícil de encontrar y la dificultad de desarrollo fue relativamente alta. Por otro lado, la situación en el condado de Divine Deer y la gran área al norte del condado de Divine Deer eran completamente diferentes. Los puntos de recursos inexplorados en esta gran área obviamente estaban mucho más concentrados, y muchos de ellos eran muy fáciles de desarrollar. Incluso incluía algunas minas al aire libre. Entre ellos, Lukin vio una mina de piedra espiritual, que era la más brillante y tenía el nivel más alto. Una mina de piedra espiritual. Como sugiere el nombre, esta cosa podría usarse para desenterrar directamente piedras espirituales. Con un poco de pulido, podría usarse directamente para el cultivo e incluso circular en el mercado. No había muchas minas de piedra espiritual en el estado de Feiyun, y eran principalmente de baja calidad y baja producción. Las minas de piedra espiritual en el estado de Feiyun estaban básicamente bajo el control de la secta Qingfen en el pasado, incluidas las dos en la prefectura de Anling. Fueron administrados directamente por la secta Qingfen y nadie podía interferir. Por supuesto, ese era un asunto diferente. Después de tantos años de operación, el derecho del clan Lu a hablar en la secta Qingfen había alcanzado un nivel inquebrantable. Ya no era tan importante quién estaba a cargo de la mina de piedra espiritual. Sin embargo, la mina de piedra espiritual que había encontrado a través de la opción de intercambio de exploración completa era un asunto completamente diferente. Lukin notó que el nivel de los recursos en ese lugar era muy alto. Según el sistema, se consideraba un recurso de 4 estrellas. Al mismo tiempo, el bien del estado de Feiyun no se limitó solo al estado de Feiyun. Incluso si uno cuenta las minas de piedra espiritual en los estados de Yi y Jin, la mayoría de ellas eran de grado 1, y había muy pocas minas de piedra espiritual de grado 2. Por lo general, era más difícil excavar una mina de piedra espiritual de nivel 1. Después de excavar una mina en una gran montaña, cientos de mortales trabajarían dentro todos los días para extraer algunos fragmentos. Después de procesarlos, producirían cientos de piedras espirituales al año. Incluso si fuera más, se consideraría bueno si pudieran producir de 300 a 500 piedras espirituales. En realidad, esta no era una mala manera de ganar dinero, era principalmente al encontrar una piedra espiritual de grado medio por casualidad. Mientras pudieran pescar una pieza, sería una gran ganancia. Una mina de piedra espiritual de nivel 2 era básicamente uno de los cimientos de algunas fuerzas importantes. Se consideraría bueno si pudiera producir unos pocos miles de piedras espirituales al año. Con este nivel de recursos, incluso algunas fuerzas importantes le prestarían mucha atención y la mantendrían. En cuanto a una mina de piedra espiritual de nivel 3, fue suficiente para que algunas fuerzas principales lucharan entre sí hasta la muerte. Una mina de piedra espiritual de nivel 3 podría producir decenas de miles de piedras espirituales al año.
¿Cuánto fue el ingreso anual del reino Ian? Una beta de mina que podría producir casi el 1% de los ingresos del país definitivamente valdría mucho dinero. No había minas de piedra espiritual de nivel 3 en las 4 provincias controladas por la familia Lu. El único fue descubierto hace muchos años en las provincias de Wu y Ji. Se estimó que podría producir alrededor de 30.000 piedras espirituales al año. Luego, 10 años después de que se descubriera ese lugar, se dividió en el territorio del estado de Wu. Anuncios de Put Future. Y ahora, en la frontera noroeste del condado de Divine de se descubrió una mina de piedra espiritual de grado 4. Lu Qin se emocionó cuando lo vio. Incluso su estado de ánimo tenía que estar excitado. Si realmente lo desarrollaron bien y crearon una industria minera de piedra espiritual con un valor de producción anual de cientos de miles, ¿no sería eso una gran ganancia? Más importante aún, no necesitaba gastar mucho esfuerzo en las ganancias de esta suma de dinero. Era diferente a comenzar un negocio en el que tenía que esforzarse mucho. Si no lo hacía bien y el mercado estaba plano, las ganancias caerían e incluso podría perder dinero. Para las minas de piedra espiritual, sin embargo, muchas fueron excavadas seriamente, serían contadas. Sin embargo, después de que se calmó, Lu Qin pensó en algunos problemas. Fue fácil desarrollar esta cosa, pero ¿podría protegerse? En aquel entonces, la secta Yunxiao se llevó descaradamente una mina de piedra espiritual de grado 3 que se descubrió en la frontera de la provincia de Ji. Por derecho, la dinastía central de la dinastía Yan en ese momento era mucho más fuerte que el clan Lu ahora. Después de todo, había al menos 2 o 3 cultivadores de almas nacientes en la dinastía que recibían órdenes del emperador. Lu Qin fue el único en la dinastía del clan Lu. Para la secta Yunxiao, era una familia real débil. Ya fueron tentados por una mina de piedra espiritual de grado 3, y mucho menos por una de grado 4. Si la noticia se filtrara, Lu Qin consideró que la secta Yunxiao definitivamente sería incapaz de reprimir su codicia y obligaría a la corte imperial a entregarles la mina de piedra espiritual de nivel 4. Si eso sucediera, Lu Qin tuvo que admitir que sería muy difícil para el clan Lu rechazarlo. ¿Rechazado? ¿Podría ser que quisiera pelear con la secta Yunxiao? Tenía que tener mucho cuidado con esto. Tenía que desarrollarlo en secreto y no ser descubierto. Cuanta menos gente supiera, mejor. Después de pensarlo, Lu Qin todavía se sentía un poco inquieto. Decidió ir y comprobarlo él mismo. Por supuesto, él no iba con su cuerpo real. No podía ir tan lejos de todos modos. Después de pensarlo por un tiempo, dio la orden de que el clan enviara un cultivador de la etapa de iluminación inicial para ir y echar un vistazo en nombre de investigar e inspeccionar el desarrollo del condado de los ciervos divinos. En ese momento, Lu Qin activaría el modo de entrenamiento y se teletransportaría. Quería echar un buen vistazo a la beta mineral en su forma de conciencia. Medio mes después, la conciencia de Lu Qin ya estaba en la mina. Las cosas estaban bastante complicadas. La mina estaba ubicada en una montaña. Por supuesto, el bosque salvaje del norte no era solo un área plana con árboles. La tierra aquí era vasta. Toda el área del bosque estéril del norte era aproximadamente 3 o 4 veces el tamaño del estado de Feiyun, que era casi un tercio del reino de Yan. De este a oeste, probablemente eran más de 100.000 millas. Estaba tan lejos, y el terreno era muy complicado. Había montañas, ríos y lagos. Y este lugar era una montaña sin nombre, era una tierra de venas espirituales con venas espirituales de grado 3. Sin embargo, esto fue solo en la superficie. Cuando el cuerpo consciente de Lu Qin atravesó la montaña y entró en el interior, la densidad del espíritu Qi en el interior aumentó considerablemente. Este lugar debería haber sido una vena espiritual de nivel 5, pero debido a que el cielo y la tierra aquí tenían un efecto especial de bloquear el espíritu Qi, estaba encerrado dentro de la montaña y no podía salir. Lu Qin supuso que era muy probable que esta fuera la razón por la que se había formado una beta de mina de tan alto nivel en la montaña después de estar sumergida en el espíritu denso Qi durante muchos años. 4K. Error arreglado. 367 Política contra los demonios. Esta beta de la mina aún no había sido minada oficialmente, por lo que aún se desconocía cuánto beneficio podrían obtener. Sin embargo, según las estimaciones actuales de Lu Qin, no sería un problema para él pagar 300.000 piedras espirituales al año. Además, también notó que había bastantes piedras espirituales medianas en la vena de la mina. Se estimó que no sería un problema extraer 10 al año. Con un ingreso tan regular, estimó que serían alrededor de 400.000 piedras espirituales. Sin embargo, una vez que se extrae una piedra espiritual de primer nivel, se destruye.
Gui Gui, el tipo de cambio de una piedra espiritual de grado alto a una piedra espiritual de grado medio no era tan alto como el tipo de cambio de una piedra espiritual de grado bajo a una piedra espiritual de grado medio, que era de 10.000 a 1. Sin embargo, una piedra espiritual de alto grado aún podría intercambiarse por 100 piedras espirituales de grado medio. Sería 1.000.000. Sin embargo, Lukin también notó algo más. No fue fácil extraer la beta de mineral. Lukin deambuló por el área y aún podía ver claramente las huellas de muchas bestias demoníacas y demonios. El bosque árido del norte fue derrotado en la última guerra. Toda la organización estaba completamente dispersa. Incluso el rey demonio había huido al país de Lian con sus confidentes de élite. Las tropas restantes fueron completamente dispersadas o incluso aniquiladas y masacradas a gran escala por Jin. Después de todo, este había sido una vez un país de la raza demoníaca. Había muchos demonios aquí. Incluso si fueran derrotados, no todos habrían muerto. Pero en general, la situación a la que se enfrentaban ahora también era muy mala. El país de Jin estaba ubicado al oeste del bosque estéril del norte. Eran realmente agresivos y sus políticas hacia la raza demoníaca eran realmente mortales. Lukin no estaba en Gran Jin. Sin embargo, había oído hablar de la situación política allí. Jin había reunido a una gran cantidad de personas y había llenado el bosque salvaje del norte, construyendo varias fortalezas y pueblos para establecerse y controlar esta área. De esta manera, naturalmente tendrían conflictos con los demonios que originalmente vivían aquí. Ya sea un pequeño asentamiento de un clan demoníaco o una bestia demoníaca, no podían luchar contra los humanos. El ejército que el bosque árido del norte podría reunir ya estaba acabado. Los demonios más informados e incluso los más inteligentes ya habían huido a las profundidades del bosque árido del norte. Anuncios de Put Future. Pero aún así, todavía había algunos demonios que tal vez eran reacios a dejar su tierra natal, o tenían dificultades para no poder irse, o simplemente eran bestias demoníacas que no habían desarrollado su inteligencia espiritual. Los estados fronterizos de Jin ya habían establecido una política de recuperación de terrenos baldíos y reclutaron una gran cantidad de cultivadores ordinarios para cazar y matar demonios y bestias demoníacas. Intercambiarían sus cabezas por dinero y recursos. Al mismo tiempo, los materiales extraídos de la raza demoníaca y las bestias demoníacas tenían su propio valor. Como resultado, muchos demonios inevitablemente emigraron del oeste al este y al norte, que era la dirección del reino Ian. Lukin podía decir que había al menos 3 tribus de demonios que se habían reunido cerca de la mina de piedra espiritual. Por supuesto, no había bestias demoníacas de nivel 4 entre ellos. Pero aún así, era inevitable que hubiera alguna alarma cuando los cultivadores se movilizaran para atacar este lugar. Tuvieron que ser extremadamente cuidadosos. De lo contrario, una vez que se filtrara la noticia, sería muy problemático. Sin embargo, Lukin de repente tuvo otra idea. Enviar cultivadores y personas migratorias a este lugar causaría una gran conmoción, ya sea para atacar y limpiar las tribus demoníacas circundantes o para extraer la mina de piedra espiritual a largo plazo. Por supuesto, esto era algo que podía resolverse teniendo cuidado y moviéndose sigilosamente. Sin embargo, sintió que debería tener otra forma de pensar. ¿Por qué no podía hacer suyas las tribus demoníacas que se habían asentado durante varios años o incluso casi una década? Para el clan Lu, este asunto no carecía de precedentes. Después de que el bosque divino de los ciervos se convirtiera en un reino secreto, los miles de demonios que vivían allí se integraron en el negocio de la familia Lu. El entorno del bosque de los ciervos divinos tenía una ventaja bastante buena cuando se trataba de nutrir algunas hierbas espirituales y medicinas. Estos demonios plantaron hierbas para la familia Lu. Algunos de los demonios con talento sobresaliente incluso aprendieron algo de alquimia. Era suficiente para alimentarse bien. En cuanto a los que querían salir a dar un paseo, no hubo problema. En el reino Ian, no había tradición de que humanos y demonios vivieran juntos. Solo había unos pocos demonios que no cometían ningún mal y vivían recluidos entre la sociedad humana. Si se escondían bien, es posible que no los molestaran, pero hubo pocos casos en los que los demonios vivieran en un área grande. Sin embargo, esto no era algo que no se pudiera cambiar. Como mínimo, muchos cultivadores en el estado de Feiyun estaban acostumbrados a ver a los demonios del divino bosque de los ciervos deambulando por el estado de Feiyun con la ficha de cintura que el clan Lu había emitido especialmente. Anuncios de Put Future. Con el respaldo de la familia Lu, podrían moverse libremente en el estado de Feiyun. En realidad, había un pequeño número de tribus demoníacas inquietas en el divino bosque de los ciervos que eligieron vivir en el mundo exterior.
Además, cuando los ghouls blancos de las llanuras de hielo del extremo norte llegaron al sur, dos grupos de 100 hombres del clan demoníaco del divino de Air Forest habían sido contratados para luchar en el norte. Habían intercambiado sus méritos por piedras espirituales u otros recursos. En general, los demonios en el divino bosque de los ciervos estaban bastante satisfechos con sus vidas. No es que el odio de la invasión se haya ido por completo, pero después de tanto tiempo, una gran parte se ha disipado. Dado que existía tal precedente, Lukin también sintió que no era imposible comunicarse con la raza demoníaca. Si pudiera reclutar a los 3 clanes de demonios que viven en esta área para su propio uso y permitirles extraer la mina de piedra espiritual aquí, podría monitorearla cuidadosamente. Después de un cierto período de tiempo, transportaría estas piedras espirituales. Esto parecía ser una idea factible. Por supuesto, habría muchos problemas cuando se implementara realmente. Por ejemplo, los demonios que habían emigrado del oeste generalmente tenían muy poca confianza en los humanos. Fueron expulsados de sus hogares por la gente Jin. Aunque no fue la gente de Ian quien lo hizo, todos eran seres humanos, por lo que el odio y el distanciamiento entre ellos eran difíciles de eliminar. Además, la naturaleza salvaje de la raza demoníaca era difícil de entrenar y su naturaleza era indisciplinada. Esto también fue un problema. Pero no era como si no pudiera trabajar duro. La raza demoníaca del divino bosque de los ciervos podría ser un muy buen puente de comunicación. De hecho, a través de este asunto, Lukin podría expandir aún más su línea de pensamiento. En el pasado, el estado de Feiyun y la secta Kingfen probablemente pensaron en alejar y desterrar a los demonios que habían escapado del bosque árido del norte hacia el este. Después de todo, todavía era corriente pensar que aquellos que no eran de la misma raza tendrían corazones diferentes. Sin embargo, si uno lo piensa con más detenimiento, el bosque árido del norte ya no tiene un líder unificado y la relación entre las diversas tribus es muy baja. En una situación en la que estuvieran dispersos y sin afiliación, podrían ser un problema, pero también podrían ser un tipo diferente de recurso humano. En el futuro, la familia Lu podría ajustar su política y actitud hacia estos demonios. Lo publiqué por adelantado después de que terminé de escribir, todavía necesito 5K. 368 hay carne para comer siguiendo a la familia Lu. El progreso del asunto fue mucho más fluido de lo que esperaba Lu Qingxian. La persona que había aparecido era el líder de la raza demoníaca en el divino de Forest. Él era el cultivador de demonios que estaba en la última etapa de iluminación inicial, el anciano Lu. Había traído más de 100 tribus de demonios a este lugar y estableció una conexión con las 3 tribus de demonios. Lo acompañaron algunos cultivadores de iluminación inicial confiables del clan Lu y la secta Kingfen. El método intermedio era una combinación de amabilidad y severidad. No había muerto mucha gente. Las 3 tribus de demonios rápidamente se dieron cuenta de que este asunto no era algo que pudieran manejar simplemente manteniéndose firmes. Y así, todo quedó arreglado. Para ser honesto, en un entorno tan turbulento, después de dejar su ciudad natal y mudarse al este por una distancia tan larga, la vida de estas 3 tribus de demonios no era muy buena. El Elder Lu podía empatizar con ella. Bajo su coordinación, se transportó otro lote de recursos desde el estado de Feiyun. Por supuesto, no se dieron gratis. Estos recursos fueron entregados a las 3 tribus demoníacas en nombre de la remuneración. Primero les daría una parte de la remuneración por excavar la mina de piedra espiritual en el futuro para que pudieran estar tranquilos primero. Al mismo tiempo, también podría mencionar el cronograma de excavación de la beta de la mina lo antes posible. La llegada de este lote de suministros hizo que las tribus demoníacas fueran aún más leales. Cuando los días eran buenos, siempre habría más esperanza para los forasteros. Por supuesto, la familia Lu no entregaría el asunto de la mina de piedra espiritual a los demonios. El equipo de raza demoníaca del divino de Air Forest estaría estacionado aquí durante mucho tiempo como supervisor. Además, el clan Lu también tendría un pequeño equipo de élite de cultivadores aquí. Al mismo tiempo, se volvió a dividir toda el área, se utilizó el asentamiento humano más cercano como área de gobierno y se construyó un nuevo condado de Rocky. Todo el condado de Stone Mountain estaba bajo estricta ley marcial. Dentro del área designada, ningún humano o demonio podía entrar sin permiso. Tenía que haber una razón para esto. De lo contrario, sería equivalente a decirle al mundo que había un secreto especial enterrado aquí. La excusa utilizada aquí fue para asentar a los refugiados de la raza demoníaca del oeste. El clan Lu ya había anunciado una nueva política contra los demonios. En el pasado, era destierro y destrucción, pero ahora había cambiado a una aceptación limitada.
Los demonios que venían del oeste podían ser aceptados por el condado de los Ciervos Divinos, ya sea individualmente o en grupo. El condado de Shenlu también había establecido un departamento a nombre del gobierno para estar a cargo de los asuntos demoníacos. Se llamaba el Departamento de Gente Demonio. Estos monstruos podrían elegir su propia área de vida y territorio en los 3 condados, incluido el condado de Stone Mountain. Podrían establecerse y no serían atacados ni ahuyentados por cultivadores humanos. Sin embargo, había condiciones. El departamento de personas demoníacas emitiría una ficha de cintura con la palabra Ian grabada en ella para cada demonio que estaba calificado para vivir en los 3 condados, lo que representa que se habían convertido en ciudadanos de Gran Ian. Tenían que pagar impuestos, trabajar y aceptar todo tipo de trabajos y tareas asignadas por los funcionarios de la prefectura de Shenlu. Tenían que vivir de acuerdo con las leyes de Great Ian. Hasta cierto punto, la raza demoníaca era muy similar a la de los humanos. Entre ellos, no todos eran cultivadores exitosos. También había muchas personas ordinarias que ni siquiera habían alcanzado la etapa de refinamiento. Sin embargo, los demonios tenían físicos especiales. Incluso si no se cultivaran con éxito, aún tendrían algunas habilidades especiales. Los humanos ordinarios no serían rival para ellos, incluso si recogieran las armas. Su tasa de fertilidad era relativamente mucho más baja que la de los humanos, pero era relativamente más fácil para ellos cultivar. Además, el cultivo de los cultivadores de demonios era diferente al de los humanos, que confiaban en las raíces espirituales. Pusieron más énfasis en la línea de sangre y el cuerpo físico. Por supuesto, también había una gran cantidad de demonios que eran animales y plantas. Después de absorber ki espiritual y la esencia del cielo y la tierra durante muchos años, lograron el éxito. Este era otro asunto. En resumen, los demonios y los humanos eran, en última instancia, razas diferentes. Sin embargo, mientras tuvieran inteligencia y pudieran comunicarse, los dos podrían coexistir. Al igual que en el país de Lian, los humanos y los demonios habían estado viviendo juntos durante miles de años. No fue sorprendente ver a un demonio zorro abriendo una taberna en un pueblo. No hubo tal experiencia en el país de Ian. La familia Lu había acumulado un poco de experiencia en esta área del divino bosque de los ciervos, pero no era muy rica. Pero en general, esto podría hacerse poco a poco. Algunas de las tribus de demonios en los 3 distritos fueron asignadas a algunos puntos de recursos. Lu Qin había encontrado estos recursos a través de la pestaña de intercambio de exploración completa. Eran responsables de la gestión y el desarrollo de esos puntos de recursos. Después de pagar los impuestos, usarían la producción restante para hacer negocios con pueblos humanos e intercambiarlos por varios otros productos ricos. Anuncios de Put Future. Hubo algunos problemas con este modelo. Por ejemplo, algunos demonios eran difíciles de disciplinar por naturaleza. Claramente lo habían aceptado antes, pero al final, ignoraron el acuerdo y abandonaron la tierra de su clan sin permiso, incluso atacando a los humanos. Ha habido casos de resistencia al pago de impuestos o de robo directo a caravanas de mercaderes humanos durante el intercambio de bienes. Pero primero, era menos frecuente. En segundo lugar, los demonios dispersos y sin líder a menudo serían reprimidos después de que ocurriera tal incidente. Además, cuando el gobierno del condado de Shenlu reprimió a los demonios, no solo recurrieron al uso de la fuerza y la violencia para arreglar las cosas. Habitualmente, la violencia iba acompañada de la correspondiente labor educativa. Este fue el llamado enfoque del palo y la zanahoria. Mientras que los 3 condados estaban en pleno apogeo con la transformación de la raza de monstruos, el asunto de las 3 razas de monstruos en el condado de Stone Mountain, que excavaban las minas de piedra espiritual, estaba oculto en esta marea. Eran como los otros asentamientos de razas demoníacas que habían sido incorporados por la familia Lu. La única diferencia era que los recursos que habían desarrollado eran más especiales y las áreas circundantes estaban más selladas. Pero al mismo tiempo, serían más obedientes que otras tribus demoníacas. En primer lugar, la familia Lu los recompensaría más. Por otro lado, había varios cultivadores humanos de alto nivel y equipos de cultivadores de élite estacionados en la mina de piedra espiritual. Estos cultivadores eran descendientes directos del clan Lu o personas con una lealtad muy alta. Además, eran poderosos y tenían la capacidad de suprimir problemas de forma independiente sin ninguna ayuda si sucedía algo malo. Un año después, la mina de piedras espirituales habría producido algunas piedras espirituales.
Para el tercer año, la mina de piedra espiritual de cuarto grado había producido 300.000 piedras espirituales al año. Al mismo tiempo, bajo las instrucciones de Lu Qin y el liderazgo del clan Lu, la reorganización del clan demoníaco también permitió que el desarrollo de todo el condado de los ciervos divinos progresara más rápido de lo esperado. Junto con la gran cantidad de puntos de recursos que Lu Qin había descubierto, la velocidad a la que floreció el condado de los ciervos divinos fue más rápida de lo que mucha gente había imaginado. En el pasado, el desarrollo del condado de los ciervos divinos se había basado principalmente en la migración de personas de las tierras familiares. Los inmigrantes aquí eran principalmente gente común. Sin embargo, no fue fácil establecer un punto de apoyo firme en un desierto como el condado de los ciervos divinos solo confiando en la gente común. Además, era imposible para el gobierno enviar muchos cultivadores a la vez. Después de todo, ya fuera el clan Lu, la secta Qingfen o incluso la corte imperial, el alcance era grande, la cadena de interés era mucha y era complicada. Todos estos requerían mano de obra, y era difícil enviar un número particularmente grande de personas a la vez. Además, para la mayoría de los cultivadores, estar estacionado en este tipo de lugar bárbaro durante un largo periodo de tiempo era definitivamente una tarea. Incluso si hubiera más recompensas y recompensas, la cantidad de personas dispuestas a venir en realidad sería limitada. Si incluso los cultivadores a los que se les había ordenado venir fueran así, era aún más difícil esperar que los cultivadores itinerantes ordinarios o las fuerzas locales estuvieran dispuestos a venir al bosque árido del norte. Aunque, hasta cierto punto, la familia Lu había hecho parecer que iban a desarrollar la región occidental, todavía había muchas personas que dudaban de que esto pudiera hacerse. Incluso si hubiera personas que creyeran que este asunto podría lograrse en el futuro y que el condado de los ciervos divinos se volvería próspero, probablemente sería un asunto que sucedería muchos años después. Aunque había algunas personas que querían ser los primeros en comer el cangrejo y vinieron aquí primero para ser los primeros en explorar, no había suficientes. En la mente de la mayoría de la gente, yo soy el que plantó el árbol, y la próxima generación disfruta de la sombra era algo que no estaban muy dispuestos a hacer. Sin embargo, en los últimos años, la velocidad de desarrollo del condado de los ciervos divinos superó las expectativas de muchas personas. Después de que este lugar se volviera próspero a una velocidad que podía verse a simple vista, de hecho habría más personas e incluso algunos pequeños poderes que sentirían que era algo muy confiable para desarrollarse en el condado de los ciervos divinos. Por ejemplo, en el estado de Feiyun, muchas familias se habían puesto del lado del líder de la secta cuando el clan Lu y el clan Ai luchaban con el linaje del líder de la secta hace décadas. Al final, habían elegido el lado equivocado. La familia Lu no iría tan lejos como para vengarse de ellos después de que obtuvieran el poder. No tenían otros pensamientos. De hecho, no podían esperar para aferrarse al muslo de la familia Lu. Sin embargo, los beneficios del estado de Feiyun son limitados. Elegiste el lado equivocado en ese entonces. Cuando la familia Lu tomó la posición de liderazgo, los beneficios correspondientes se distribuirían naturalmente a las fuerzas que estaban más cerca de ellos. No había necesidad de reprimirlos deliberadamente. Naturalmente, sentirían que sus días no eran tan cómodos como antes, o que no había margen para mejorar más. Y en este momento, el condado de los ciervos divinos era un espacio muy bueno. Además, la familia Lu también había emitido una invitación al desarrollo de Occidente en todo el estado de Feiyun. Si escuchaba a la familia Lu, habría carne para comer. Estrictamente hablando, el clan Lu se beneficiaría del desarrollo de la mina de piedra espiritual e incluso de todo el condado de Shenlu, no de la corte imperial. Esto era algo que tenía que ser claramente distinguido. Aunque la familia Lu ya era la familia real del reino Yan, todavía había una clara distinción entre los dos. Anuncios de Put Future. Al menos, en la definición de Lu Qin como la persona en el poder detrás de escena, el país de Yan pertenecía al clan Lu, y no el clan Lu pertenecía al país de Yan. El condado de Shenlu pagaría una parte de los impuestos a la corte imperial Tan, pero esta cantidad era muy pequeña. Era lo mismo que los estándares del estado de Feiyun y el estado de Shui. El control de la corte imperial sobre el territorio del norte se obtuvo esencialmente a través de la familia imperial, pero la corte imperial en sí misma no podía controlar el territorio del norte. Este era un plan de respaldo. ¿Qué pasa si, y digo qué pasa si, las cosas cambian en el futuro y el clan Lu deja el trono? Entonces, al menos el territorio del norte seguirá siendo suyo. Por supuesto, Lu Qin no quería que eso sucediera. No fue fácil para mí escupir algo que obtuve.
Sin embargo, aunque eso fue lo que dijo, si la corte imperial lo necesitara, la familia Lu, como familia real, definitivamente lo apoyaría. Por ejemplo, el fortalecimiento de la autoridad centralizada. Esto se reflejó principalmente en Jinzhou y Hizhou. Lu Qin no estaba satisfecho con la forma en que había sido la corte imperial en el pasado. Basado en su imaginación y su conocimiento de su última vida, sintió que una dinastía adecuada debería tener un control muy profundo sobre las diversas partes del país. Si la secta Yunxiao no podía manejarlo, entonces era otro asunto. El territorio del norte era su propio reino independiente. Si no quisiera hacerlo, no diría nada. Hizhou y Jinzhou todavía eran picos de montañas, por lo que este asunto no podía tolerarse. El clan Lu y la secta Yunxiao podían provocar incendios, pero a las pequeñas sectas y clanes de las prefecturas de Ji y Jin ni siquiera se les permitía encender sus lámparas. Esto era lo que quería decir Lu Qin. Para lograr una autoridad centralizada, uno naturalmente necesitaba tener la confianza de una autoridad centralizada. El territorio del norte, como base de la familia real Lu, podría ejercer mucha presión sobre el sur. La otra fuente de confianza era, naturalmente, el ejército imperial central de la ciudad de Ian. Lu Chaoxi había estado organizando el ejército imperial durante mucho tiempo. En estos últimos años, incluso cuando sus finanzas estaban particularmente ajustadas, nunca habían dejado de invertir en el ejército imperial. Posteriormente, las finanzas de la corte se hicieron más abundantes. Junto con el mayor apoyo que el clan Lu le había brindado a la corte recientemente, la construcción del ejército imperial se aceleró aún más. A estas alturas, el ejército imperial del Gran Ian había sido restaurado al tamaño de 30.000 hombres, que era casi el mismo que antes. Por supuesto, para poder subir tan rápido, por un lado, fue porque había invertido mucho. Por otro lado, fue porque ya había construido su fundación en el pasado. Después de todo, no se puede considerar que haya comenzado de cero. Pero en verdad, aunque se habían recuperado en número, todavía les faltaba calidad en comparación con el ejército imperial en su apogeo. Esto se reflejó principalmente en el hecho de que la fuerza promedio de los cultivadores del ejército imperial no estaba al nivel del pasado. En el futuro, la inversión en el ejército imperial podría tener que cambiar gradualmente de restaurar la cantidad a mejorar la calidad. Esto significaba que había que construir mejor el sistema interno de formación del personal. Los recursos invertidos en él tenían que ser más que antes. Pero afortunadamente, esta pieza contó con su propio apoyo. La corte imperial también tenía su propia plantación de loto dorado, y era de una escala mucho mayor que la del clan Lu. Originalmente, estas píldoras de establecimiento de la fundación elaboradas con lotos dorados fueron suministradas por la corte imperial a las diversas fuerzas bajo su mando y a la propia corte imperial. Bajo el liderazgo de Lu Chaoxi, el ejército imperial era la fuerza principal. Además, había otra gran fuente, que era la gran cantidad de ghouls blancos de nivel 3 que fueron asesinados en el viaje de los ghouls blancos hacia el sur. También habían proporcionado muchas cuentas del alma. 3 de estas perlas de alma podrían usarse para refinar un caldero de píldoras de construcción de cimientos con una técnica secreta. Una parte de estas píldoras de construcción de cimientos también se entregó al ejército imperial de la ciudad de Ian. No es necesario describir la atracción del elixir de construcción de cimientos para los cultivadores de bajo nivel. Esto también ayudaría al ejército imperial a atraer a más cultivadores de bajo nivel con potencial para unirse a ellos. 4K.